Trabajo presentado por Daniel Moncayo Montoya. Cultura y educación para la paz. Hablemos de los derechos humanos en Colombia. Son los derechos más violados, podemos decir, del Estado colombiano. El Estado colombiano no garantiza a las personas que no les violen sus derechos. El Estado colombiano es un Estado que le hace falta garantías de bienestar social. El Estado colombiano le corresponde por norma, por ley, proteger los derechos de las personas. Podemos decir que los derechos o el derecho más violado es el derecho a la vida. Los gobernantes de turno no les interesa qué personas son asesinadas, qué personas le violan sus derechos humanos, qué personas son violentadas. Tiene la incapacidad del Estado de no poder cubrir las necesidades de protección de los derechos humanos en las diferentes zonas, por la situación de corrupción, por diferentes componentes de las poblaciones. Podemos decir que también las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades que dicen ser llamar guardias campesinas, son personas que violan los derechos humanos a las demás personas. Hoy vemos que la autoridad, como es la fuerza pública, no tiene respeto. Las personas no les interesa, tratan mal a estas personas, a la fuerza pública. Entonces podemos decir que también por parte de las organizaciones sociales violan los derechos humanos de las personas, de los policías, de los soldados que dan la vida por la protección de la población, pero la fuerza pública también ha violado los derechos de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho a una custodia, el derecho a una libre defensa. El derecho a la vida es el derecho más violado. El derecho a la igualdad, la prohibición y discriminación, podemos decir que también es uno de los derechos de los más violados. La libertad del trabajo, la libertad de expresión. Este es el derecho más violado, porque no podemos expresarnos libremente, porque si nos expresamos libremente, posiblemente tenemos retaliaciones de grupos armados o del mismo Estado, diciéndole que no podemos decir unas ciertas cosas que están sucediendo en los diferentes organismos de control, en el Estado, en la rama judicial, en la rama legislativa, en la rama administrativa del mismo Estado colombiano. Hay muchas organizaciones que velan o defienden los derechos humanos. Vámonos al tema de los acuerdos de paz. Acuerdo de paz de 1984. Acuerdo de paz de la Uribe con el gobierno de Belisario Betancur. En esta negociación podemos decir que fue fallida también. Hubo unos puntos positivos y grandes direcciones de un discurso político, pero no se logró lo que se pretendía en ese momento. El otro acuerdo en 1988, el gobierno liberal de Virgilio Barco intentó hacer un acercamiento de paz con las FARC, debido al genocidio del partido político de la Unión Patriótica, que surge tras los acuerdos de las FARC en la retoma de las armas. También un acuerdo fallido en 1988. En 1991, por el expresidente César Gaviria, dicho acuerdo de paz aportó a la consolidación de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual nace la Constitución de 1991. En esta asamblea
se pudo establecer la constitución que hoy en día nos rige. Y se lideró el tema de un acuerdo de paz con las FARC. Hubo desconfianza en esos momentos, falta de metodología, falta de las FARC que tuvieran una posición de no alzar más las armas. La guerrilla se daba a discutir acerca de una crisis nacional, pero no daba solución al conflicto armado que se vivía en ese momento. En 1999, por el gobierno conservador, por el presidente Andrés Pastrana, inicia también las negociaciones con la FARC, la cual esta FARC rompió y no se pudo hacer un acercamiento real en el cual se terminó la negociación y no hubo un camino donde este grupo armado dejara las armas. En este acuerdo se lograron la libertad de 400 miembros de la fuerza pública y se creó la comisión de personalidades, la cual hizo una serie de recomendaciones para avanzar en el proceso de paz. En el gobierno de Uribe se hizo también un acuerdo con autodefensas, unos grupos paramilitares, la cual dejaron las armas, y este proceso fue exitoso porque se pudo desarticular muchos grupos ilegales que eran denominados autodefensas. Vale descartar o destacar el acuerdo de La Habana, que actualmente lo vivimos, pero es un acuerdo fallido, podemos decir, porque se desmovilizaron, pero las FARC nunca dejó de ser las FARC. Muchas personas volvieron a la vida civil, pero si vemos, hoy están matando a muchos líderes de las FARC, teniendo en cuenta que ellos hoy también hacen acercamientos con las nuevas disidencias de las FARC y participan en nuevos crímenes, en nuevas atrocidades que cometen a la población civil. Estos acuerdos de paz que hoy vivimos, hoy en día, podemos decir que son acuerdos fallidos, porque no tenemos un rumbo, porque no tenemos un acuerdo donde nos lleve a realmente a tener un nuevo campo, una nueva reforma integral, donde el pueblo colombiano sienta que realmente hubo un acuerdo de paz. Hoy en día vivimos en el Cauca, en Antioquia, en Nariño, en Arauca, muchos problemas de conflicto armado. Esto nos está llevando a que muchas personas se desalojen de sus tierras por los diferentes grupos armados, por el conflicto que hoy existe entre las distintas FARC y grupos disidentes, nuevos grupos que nacieron, el ELN, que nunca ha demostrado una verdadera acción de paz en los territorios, que es un grupo insurgente que no solamente le interesa la plata del narcotráfico, más no le interesa un acuerdo de paz con el gobierno. ¿Y qué podemos decir de este gobierno? Que es un gobierno insólito, increíble, un gobierno que no refuta nada, que vemos la violencia enmarcada en los territorios, un gobierno que realmente no hace nada para que estas personas del conflicto armado no repitan las escenas que algún día vivieron en los años anteriores. Por eso podemos decir que se debe replantear un acuerdo de paz, se debe reorganizar y someter a las personas que no lo cumplieron a un verdadero cambio, a una verdadera participación política, a una verdadera rama que lleve al fin del conflicto y de soluciones al problema de las drogas ilícitas. Pero hoy en día vemos que realmente esto no se cumple, porque es un gobierno incapaz, intolerante, es un gobierno que solamente busca revertir lo que se hizo en su momento. Si vemos hoy en día noticias,
otro proceso de paz fallido en el cual sacó unos decretos y realmente estos decretos no tuvieron eco en las distintas FARC o en los grupos insurgentes que hoy en día nacieron y tienen dominio del territorio, aunque ellos no lo vean así, en todo el país. Por eso, busquemos mecanismos de participación que lleven a realmente un cambio de la democracia, un cambio del conflicto armado y que muchas personas no se vean involucradas, personas de la población civil. Por eso hoy decimos sí a un acuerdo de paz, pero no a un hecho delictivo que lleve a más violencia en Colombia.